Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola. No. Hola, hola. Sí. Buenas noches, Angie. ¿Me escuchas, Angie? Daniela. Sí, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias. Listo. Comenzamos. No habíamos quedado o habíamos visto en la parte de valoración, estábamos revisando el primer método, ¿no? Ya habíamos dado toda la introducción al tema de valoración y habíamos visto que efectivamente habían 6 métodos, ¿no? El valor de transacción, el primero; segundo, valor de transacción de mercancías idénticas; tercero, valor de transacción de mercancías similares; cuarto, valor deducido; quinto, valor reconstruido; y el último, el del último recurso, ¿no? Esos eran los 6 métodos de valoración. Y estábamos revisando respecto al primero, ¿no? Aquí está. Habíamos visto una parte del primero, ¿no? Ok, vamos a repasar esa parte para poder terminar hoy día los 6 métodos de valoración, ¿ya? Ojalá sus compañeros puedan ingresar. De lo contrario, van a perder la hilación y van a tener seguramente inconvenientes para cuando sea el examen de la próxima semana, ¿ya? Ok, entonces, la parte de método de transacción habíamos indicado, ¿no? Que de acuerdo con este método, el valor en aduanas es el valor de transacción, entendido como el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, ¿no? Cuando se venden para su exportación al país de importación, de acuerdo al artículo 8 del acuerdo, ¿no? Requisitos, lo básico, ¿no? Ser el precio realmente pagado por pagar, una venta para la exportación y que sean pues mercancías importadas. Nada más, algo sencillo, ¿no? Se entiende por el precio realmente pagado por pagar cuando se venden de un país de exportación hacia uno de importación, ¿no? Habíamos visto también acerca de las condiciones, ¿no? Habíamos visto que son 4 condiciones a tener en consideración, ¿no? La primera, para la aplicación, que no existan restricciones, ¿no? A la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, salvo esas excepciones que están acotadas ahí en su pantalla, ¿no? Que sea impuesta por las autoridades del país de importación, que consista, si hay una restricción, en limitarse al territorio geográfico donde puedan revenderse, y por último, si hay una restricción que no afecte sustancialmente el valor de las mercancías. Esas son las excepciones. El segundo, tercer y cuarto punto corresponde a que si la venta o el precio no dependen de ninguna condición o contraprestación, cuyo valor no puede determinarse con relación a las mercancías a valorar. Tercero, que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o cesión o utilización posterior de las mercancías por parte del comprador. Y por último, que no exista una vinculación. Y si existiere, este no afectará el precio final, ¿no? ¿Sí? Y habíamos visto también sobre los temas de vinculación, ¿no? Acá está. Cuando se dice que hay vinculación, ahí están las 8 formas en que puede haber vinculación, ¿no? Legalmente una empresa está vinculada a la otra cuando están los 8 puntos ahí detallados, ¿no? Cuando hay familiares, cuando hay cargo de confianza, cuando hay un porcentaje en las acciones, ¿no? Si ambas empresas están controladas por una tercera, si hay la relación de empleado-empleador, ¿no? Legalmente asociadas, entre otros puntos.
también habíamos visto esto de acá. Indicios razonables que la vinculación ha influido en el precio. ¿Qué sucede? Dice, se faculta a la administración aduanera notificar al importador para que tenga la oportunidad de contestar, ¿no? Conceptos que se agregan al valor de transacción a criterio de cada país. Los gastos de transporte, ¿no? De las mercancías hasta el lugar o puerto de importación. Los gastos de carga, descarga, manipuleos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el costo de seguro. Esto va a ir, como le había indicado, de acuerdo a cada país, ¿no? Haya normado esa parte. Y esto lo vamos a ver de diapositivas más abajo. ¿Qué más? No, vamos a pasarlo aquí. Dice, el reglamento precisa que los ajustes se realizarán solo si forman parte del valor en aduana o si corren a cargo del comprador de las mercancías, ¿no? Habíamos conversado que todo gasto que va a pagar el comprador debe añadirse al precio realmente pagado por pagar. No hay más, ¿no? Y sobre todo son esos costos que son generados allá, en origen. No son los costos que se originan aquí, en destino. Porque acá en destino esos costos van a tener IGB, ¿no? Van a tener IGB. Entonces, si es IGB, es un gasto local. Por tanto, no está afecto a sumarse al precio realmente pagado o por pagar. Otros conceptos excluidos: gastos de construcción, derechos arancelarios, comisiones de compra, pagos efectuados por el comprador, ¿no? Otros más excluidos: prestaciones, derechos de reproducción y descuentos o rebajas. Que dicho sea el comentario, como había indicado, esa parte, descuentos o rebajas, lo vamos a ver también líneas abajo, ¿no? Entonces, siempre tengan aquí la noción, por favor. Todo costo que haya sido en origen y corre por cuenta del comprador debe sumarse al valor, ¿ya? Nada es gratis, todo tiene su costo. Entonces, para poder saber cuánto es el monto, para llegar al valor FOB, tiene que estar sumado todo. Ya habíamos conversado también cuando hemos visto el artículo 8, ¿no? Costos de embalaje, de envases, ¿no? Si hay ahí algún costo por algún diseño, o material que hubiera podido dar el comprador a precio módico, todos esos detalles se tienen que tenerse en consideración, ¿no? Entonces, el vendedor tiene que facturar lo que realmente ha costado el producto. Este es el meollo del tema, este es el meollo de la duda, perdón, de la valoración, habíamos indicado, ¿no? Minutos antes de terminar el día miércoles, ¿no? La duda razonable, ¿no? Entonces, cuando llega una mercancía, acuérdense, nomenclatura, preferencias, valoración, ¿no? Y les había indicado, profesor, ya yo tengo la noción de cómo clasificar un producto, que tengo la noción de poder ver de repente qué valor en OXG puede pagar y si viene de un país con un tratado, ¿no? Que ha firmado el Perú, de repente no pago ese valor y solamente pago IGB, ¿no? Así está bien, muy bien. Pero lo que tiene que tener en consideración también un importador es que se tiene que pagar el precio realmente pagado. Porque de lo contrario va a sufrir un ajuste por parte de la administración aduanera. Entonces, un producto que venía a $15,000,
De repente no lo facturaron correctamente, no lo vendieron correctamente y aquí va a tener problemas el importador. La SUNAT va a decir, no cuesta 15, cuesta 17.000. ¿Qué va a hacer? Va a elevarse el pago de los derechos arancelarios o IGB. Y eso no lo tiene mapeado el importador, ¿no? Que incrementa finalmente su profit, ¿no? Que va a tener. Entonces, ya no va a ganar. De repente hasta va a perder dinero. Entonces, tener en consideración el tema de valoración. ¿Qué es la duda razonable? ¿No? Cuando la administración aduanera se presenta la documentación, canal naranja, canal rojo, ¿qué hace? Revisa dentro de su base de datos si ese producto ha venido antes. Se ha venido con un mismo importador, con el mismo proveedor. De lo contrario, se ha venido en la competencia para ver el tema del precio. Lo que SUNAT siempre ve es el tema del precio, ¿no? Pueden encontrar precios más altos y dicen, oye, tengo dudas, cliente, te notifico. No, tú eres vivo, ese producto cuesta más caro. Ellos sacan un borrador del ajuste y inclusive ya lo mandan. Oye, este es el precio ajustado. Un momento, un momento. Entonces, te notifico para que veas documentación que me desvirtúe esa duda razonable. ¿No? Si no la tienes, ahí tienes que pagar esa diferencia ahí que tiene que de derechos e impuestos. Ahí se la SUNAC hace, o el especialista de aduana, hace una notificación errada, ¿no? Porque comienza a comparar con los niveles comerciales que no son los adecuados, ¿no? Yo soy fabricante, yo soy un mayorista y quien me vende es un fabricante, de repente me están haciendo la comparación con dos mayoristas, no tiene sentido. Me están haciendo la comparación con países de origen diferente, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que revisar también acerca de esa duda razonable, cómo la están evaluando, ¿no? No necesariamente porque lo hace un especialista, no está exento a que pueda cometer un error. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el tema de duda razonable? Se presenta cuando la autoridad aduanera tiene motivos para dudar de la exactitud de los datos o documentos presentados por el importador para sustentar el valor en aduana declarado. La aduana requiere al importador que proporcione explicaciones y documentación complementaria que permita acreditar que el valor declarado representa el monto total realmente pagado o por pagar, más los ajustes del artículo 8 del acuerdo de valoración, de ser el caso, ¿no? Eso se tiene que acreditar, ¿no? Con documentación complementaria. La aduana requerirá al importador que demuestre con documentos el valor de la mercancía dentro de un plazo de 5 días hábiles, prorrogable por 5 días más hábiles, ¿ah? De lunes a viernes son hábiles, no se cuenta sábado, domingo ni feriados. Si después de esa información la aduana persiste en la duda razonable acerca de la veracidad y exactitud del valor declarado, dice, 3 meses para hacer esa revisión. Y dice que se puede prolongar hasta un año. Entonces yo les había comentado, ¿no? Para evitar eso, ¿qué hace el cliente? Muchas veces paga. Esa diferencia ya dame mi levante autorizado. Otro dice, no, no voy a pagar, voy a poner una garantía, dame mi levante y que siga el expediente presentado, ¿no? Hasta que ver si la SUNAT tiene o no la razón o yo tengo la razón, ¿no? ¿Qué más? Acá habíamos comentado sobre, dice, actos de la SUNAT en el proceso de determinación en Habana, ¿no? Ahí están los pasos. 5 días ampliables por 5 días más para sustentar esos valores, ¿no? Dice, si la SUNAT confirma la duda razonable, ¿qué va a hacer? Va a descartar el primer método.
Entonces, va a aplicar el segundo o tercer método. ¿Mm? Entonces, si la aduana dice determinación del valor, va a determinar y va a justificar el método que ha utilizado, ¿no? Uy, cuando la aduana duda del valor, hoy te voy a aplicar el segundo o tercer método, ¿no? Mercancías similares o mercancías idénticas, ¿no? Ahí está, el artículo 11 del reglamento, ¿no? Después la numeración está la notificación, presentación de la documentación, otros requerimientos que puede poner la aduana y finalmente la determinación del valor, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Y acá lo mismo, ¿no? Listo. Ok, entonces, hasta aquí es el tema, ¿no? El medio del asunto del método, del primer método, ¿no? Método de transacción. Si la SUNAT duda y finalmente dice, "Oye, este no es el valor", ¿qué hace? El primer método de transacción lo descarta y aplica el segundo o tercer método, según sea el caso. Mercancías similares o mercancías idénticas, ¿no? Entonces, ok, terminamos de ver el primer método y nos vamos a ver el segundo y tercer método, que al final van de la mano. Elementos a comparar, dice. ¿Mm? Para aplicar el segundo y tercer método de valoración. ¿Qué hace? Toman la DAN de referencia. Mire lo que se tiene que tener en consideración. ¿Mm? El nivel comercial, la cantidad, el lugar o país donde se está comprando, el tiempo, qué tipo de mercancía, ¿no? Entonces, yo estoy comprando polietileno que está viniendo del Brasil, de un fabricante, yo soy mayorista y estoy comprando todos los meses, le compro una cantidad equivalente pues a 30 contenedores mensuales, ¿no? Vamos a ver, son 28, 280, 900 toneladas, ¿no? La SUNAT me tiene que hacer la comparación con algo idéntico, similar, según el tipo de mercancía, pero tiene que tener en cuenta el momento de la DAN que me está comparando. Ya lo vamos a ver, ¿no? Hay unos meses que me compara desde la numeración hasta el momento que yo lo he numerado. El país también es un punto básico, no me va a comparar con un polietileno que está viniendo pues de la China, ¿no? Imposible. Hay más gastos, es otro tema de valoración que no tendría sentido. Debería compararme con, digamos, empresas que están dentro de la región, ¿no? Entonces, nivel comercial, cantidad, lugar, tiempo y el tipo de las mercancías, ¿ya? ¿Qué dice acá? Método de mercancías idénticas y similares, ¿ya? Ok, entonces, entre las dos van a indicar que sean vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado. O sea, para que sea comparado, me tienen que hacer la comparación con mercancías que han sido exportadas en un momento aproximado. O sea, me van a comparar con una DAN de hace 2 años. Me tendría que comparar con una DAN pues, de hace unos meses como máximo, ¿no? No de aquí a 2 años, un año, y ya no, pues no tiene sentido. ¿Qué dice el método de mercancías idénticas? Para su aplicación debe responder a
los siguientes 4 criterios. Ser iguales en todos los aspectos, incluyendo características físicas, calidad, prestigio comercial. O sea, tiene que ser lo mismo. Haberse producido en el mismo país, miren lo que le venía hablando, que las mercancías objeto de valoración, y que los haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación, que las mercancías objeto de valoración deben también haberse exportado en el mismo momento o en un momento aproximado, ¿no? O sea, una DAN cercana a la numeración a la que yo he tenido, ahí está. Que las haya producido el mismo productor, dice, que las mercancías que me están valorando en el mismo país y que sea lo mismo prácticamente, ¿no? Ok, entonces un proveedor Juanito del Brasil me está vendiendo a mí y le está vendiendo a mi competencia, ¿no? Si mi competencia tiene, se lo vende a 15, a mí me deberían vender a 15, pero de repente yo lo tengo 14.8. ¿Por qué? Yo tengo que demostrarle a la SUNAT por qué tengo 14.8, ¿no? Y cuando son mercancías similares, para aplicación de ese método, hay que tener 4 criterios parecidos a los que están arriba, que sean muy semejantes, dice. Dice que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración, que puedan cumplir las mismas funciones de la mercancía sujeto de valoración, que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor. Y, por último, para que pueda utilizarse este método, deben haberse vendido al mismo país de importación, ¿no? En el mismo momento o en uno aproximado, ¿no? Entonces, la diferencia es que pueden ser productos similares, parecidos, semejantes y que puedan cumplir las mismas funciones. Los otros 2 puntos son lo mismo de arriba, ¿no? El mismo país y en un momento aproximado en cuanto la dan de comparación. Entonces van de la mano esos 2 métodos para aplicarse. ¿Ok? Angie, Daniela, ¿alguna inquietud? ¿Se ha sumado Sammy? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Si hay alguna duda, háganmela saber para poder seguir avanzando. ¿Mm? ¿Están o no están? Ok, bueno. Hoy día terminamos valoración. La próxima clase, que es el miércoles y parte del viernes, terminamos con lo que es tributación y el mismo viernes es su examen de módulo, ¿no? Me parece que Daniel termina, ¿no? Ya con ese módulo, ¿correcto? Confírmame, por favor. Sí, profesor, yo acabo con este módulo. Ok. Angie, ¿tú acabas con ese módulo o te falta alguno? No, profesor, me faltarían 2 más. Ok. Y a Sammy también te faltarían 2 o 1. Se fue Sammy.
Se ha asustado Sammy, creo. Ok. Ya está. Ustedes son tres. Estaba Oscar. Estaba Leonardo, me parece, ¿no? Y Franco. Ok, Leonardo creo que también acaba, Oscar también. Y el único que seguiría sería Franco. Bueno, ya la coordinación me avisará. Ok, listo, seguimos. Ya, no se olviden, son 5 preguntas la próxima semana. De uno de los 4 temas que estamos viendo va a venir 2 preguntas y los otros 1 y 1. ¿Ya? Ok, entonces hasta ahí es el método, ¿no?, de mercancías similares y vamos a ver lo que es el método deductivo, ¿no? Y después vamos a ver lo que es el método del valor reconstruido y de último recurso, ¿no? Entonces, los 3 primeros métodos son los más usados por la administración aduanera, ¿no? Siempre toman el primer método y cuando tienen dudas lo sacan y comienzan a valorar por el segundo o tercer método. Siempre la administración tiene ese detalle, ¿no? Pero igual, en el tema de valoración, ¿no?, a nivel internacional se está catalogado 6 métodos. Entonces tenemos como cuarto método el método deductivo, ¿no? Dice, en el supuesto que no fuera factible aplicar el segundo o el tercer método, el agente de aduana tendría que aceptar como valor provisional aquel declarado por el importador. Y este último tendría que otorgar una carta fianza por la diferencia entre los derechos arancelarios y tributos a la importación pagados al momento del levante, y aquellos serían cobrados en caso que se comprobara que el valor en aduana es efectivamente mayor, ¿no? Entonces, tendría que dejar, dice ahí, una garantía, ¿no? La factura comercial interna emitida por el importador a revender la mercancía importada es el principal instrumento para establecer el precio unitario de la misma, entendido este como el precio al que se vende el mayor número de unidades a personas no vinculadas. Para que una venta interna de la mercancía importada pueda ser tomado como referencia para determinar el valor en aduana, dicha transacción debe reunir los siguientes requisitos: que las mercancías hayan sido revendidas en el mismo estado en que han sido importadas, que las mercancías objeto de valoración o las mercancías idénticas o similares hayan sido vendidas en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en uno próximo. Se pueden utilizar ventas que se efectúen, dice, dentro de los 90 días contado desde la numeración de la declaración. Se abre 2 puntos más: que el comprador en el país de importación no haya suministrado directa ni indirectamente elementos señalados de acuerdo al valor artículo 8. Y que el comprador no esté vinculado al importador del que compra el primer nivel comercial después de la importación. Por eso me estoy mareando. Tranquilo, un momento, no se mareen. Determinación de la mayor cantidad total vendida. Entonces, con arreglo al párrafo 1 del artículo 5, el valor en aduanas debe establecerse sobre la base del precio unitario, ¿ya? Entonces, si vamos a tomar este método, perdón, si la SUNAT va a tomar este método deductivo, entonces, ¿qué tiene que aplicar? El artículo 5 del acuerdo de valoración, que dice: el valor en aduanas debe establecerse sobre la base del precio unitario al que se vende la mayor cantidad de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares o iguales a ella.
Según la nota interpretativa de ese artículo, el precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número total de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas. ¿No? Vinculadas, dice acá. Listo, acá la persona, vamos a separar. Listo. ¿No? Profesor, llame María. Mucho que persona vinculada, que el artículo 5, que el artículo 8, el párrafo 1. Acá está. Un ejemplo siempre es bueno para poderlo aplicar. ¿Qué nos dice aquí? Esta diapositiva es la mandatoria. Dice, el valor en aduanas debe establecerse sobre la base del precio unitario, al que se vende la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o iguales a ella. ¿Mm? Entonces, tenemos que hacer un cuadro y ver cantidad vendida, precio unitario, número de venta, cantidad total vendida. ¿Qué dice aquí? El valor en aduanas debe establecerse sobre la base del precio unitario que se vende la mayor cantidad de las mercancías importadas, ¿no? La mayor cantidad total de las mercancías importadas. ¿Mm? La mayor cantidad total de mercancías importadas aquí es 80, ¿no? Y tiene un precio unitario de 90. Entonces, para aplicar el cuarto método de valor deductivo para este ejemplo, ¿no? El precio referencial será $90, ¿no? Acá hay toda una explicación. Entonces, por cada grupo de unidades vendidas van a tener un precio unitario, ¿no? A menor cantidad, el precio va a ser mayor. A mayor cantidad, el precio va a ser menor, según el ejemplo, ¿no? Entonces, van a agrupar las ventas de acuerdo a las unidades vendidas. Aquí está en esta columna. No se me pierda. Entonces, hay 10 ventas de 5 unidades, 5 ventas de 3 unidades. Porque las ventas, ustedes saben que nunca es igual, ¿no? Hay gente que, hoy voy a comprarme una camisa nomás. O hay gente, a mí dame 5. Me ha gustado el modelo, muy bueno. Entonces, ahí está. Ventas por 5, ventas por 3. Viene un mayorista, oye, dame una docena. Listo, le vendo una docena, ¿no? Viene otro y dice, oye, está bueno la oferta. A mí, dame, no sé, 50 unidades que vienen a 5 decenas, ¿no? Otro dime, dame 30, dame 20. Entonces, ya en 2 o 3 ventas ya hicieron prácticamente su día. Por tanto, oye, por esa cantidad, tu precio va a bajar, ¿no? Listo, gracias. Terminó el día. Hoy me hice más que 4 ventas, pero mira la cantidad de unidades que he vendido. Muy buena. Ok. ¿Qué precio unitario? Le bajé 2 puntos. Entonces, ¿cuánto vendiste tú? ¿Cuánto vendiste aquí? Eso es lo que toma el método deductivo. Por eso es su nombre. Deduce. De acuerdo al total vendido, se va a coger el precio unitario al que se vende o se proyecta vender, ¿no? Mayor cantidad total vendida es 80, por tanto, el precio unitario en este ejemplo es 90. Esto es el ejemplo graficado de lo que está aquí en su pantalla, ¿no? El valor en aduana debe establecerse sobre la base del precio unitario al que se vende la mayor cantidad total de las mercancías importadas. No hay más. ¿Mm? Con el ejemplo clarito.
Profesor, ya, entendido, ya listo, vamos al quinto. El quinto es del valor reconstruido. Y también nos vamos a ver tácitamente al nombre, reconstruido. O sea, no podemos ni verlo por los cuatro primeros, tenemos que tomar este quinto método. El valor reconstruido dice, es igual a la suma de el costo, valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas. El costo de envase que se consideren formando un todo, gastos de embalaje por mano de obra, valor debidamente repartido de forma proporcional, servicio suministrado, ¿no? ¿Qué más? Dice, el valor reconstruido es igual a la suma también de una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales, costo, valor de todos los demás gastos que deben tenerse en cuenta. Reglamento, dice, el reglamento precisa que se trata de transporte, seguro, gastos conexos. Ningún país miembro del acuerdo puede solicitar o exigir a una persona no residente en su territorio que exhiba documentos con el fin de establecer el valor reconstruido. Entonces, ¿qué es lo que finalmente en este método se trata de ver? Como se dice, valor reconstruido. O sea, lo que la SUNAT finalmente aquí quiere determinar es, oye, ya no se puede ver ni por el primero, segundo, tercero, bueno, ya ¿qué hacemos? Oye, de repente alguien se ha olvidado de agregar algún costo adicional de envase, algo que forme parte, que no lo hayan tomado para que, y es por eso que es la diferencia. Entonces, de eso se trata la palabra, reconstruir el valor, ¿no? Por eso que acá nos habla de, no sé, hay algo adicional, valor de materiales que no se han tomado en consideración, un costo adicional. O ya no, ya tomé el costo de mano de obra. ¿Qué más? ¿Qué otro costo adicional? Horas extras. O mira, ¿no? ¿Sabes qué? Tomé el tema de mano de obra, pero como lo hizo día domingo, ¿no? El pago es triple. Ahí, y si tengo que sumarle beneficios sociales, uy, ahí está, adicional, tengo que agregar ese costo, ¿no? Adicional lo tengo que sumar. Ya. Temas como el que le he comentado es lo que el acuerdo del valor sugiere o indica. Valor reconstruido, ¿no? Digamos que es un poco complicado su aplicación, pero está ahí según el acuerdo de valoración, ¿no? Es por eso que la verdad que en todos los años que tengo, no he visto que en el tema de valoración se apliquen estos métodos, pero ahí está. Y por último, tenemos el último método, que dice el del último recurso. Dice, no se puede ver por ninguno de los 5 anteriores. Ya, el último, ya vamos al último. ¿Qué sucede con el último recurso? Dice, en defecto de todos los métodos anteriores, el valor en aduanas se determina según criterios razonables, compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo del artículo 7 del GAC, ¿no? Dicho valor no puede basarse, dice, en el precio de venta en el país de importación. Un sistema que prevea la aceptación a efecto de valoración en aduana del más alto de dos valores posibles. El precio de mercancías en el mercado nacional del país de importación, ¿no? Valores en aduana mínimo, valores arbitrarios, valores ficticios. Entonces, el reglamento precisa que en aplicación de este método se utilizan en el mismo orden los métodos anteriores, pero con flexibilidad. ¿Mm? Ese es el resumen. Para aplicar este método de último recurso, está lo que está resaltado en su pantalla.
El reglamento precisa que en aplicación de este método se utilizan en el mismo orden los métodos anteriores, pero con flexibilidad. Profesor Wack, resumen. O sea, el método del último recurso quiere decir que vuelvo otra vez a revisar qué método voy a aplicar. El primero, segundo, tercero, cuarto. Pero tengo que ser más flexible si los quiero aplicar. Por eso se llama el método del último recurso. Y con eso hemos terminado lo concerniente a los 6 métodos de valoración. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, es el momento para poder ver, continuar, qué otros temas de evaluación hay, porque todavía hay temas de valoración. Esto es en cuanto a los 6 métodos. Todavía tenemos que ver, ¿no? El tema de rebajas, el tema de documentación sustentatoria, etcétera. A ver, novedades, jóvenes. Ok, en ejemplos. Más que ejemplos, Angie, lo que se puede acotar es la forma de la aplicación, ¿ya? Si nos remitimos al ejemplo, yo lo que puedo hacer es seguramente coger algún cuadro similar, ¿no? Al que está en su pantalla. Ya, a ver. Vamos a cerrar. ¿Listo? Ok. Ahí. Para aplicar ese método deductivo, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Irnos a la diapositiva abajo. Líneas arriba, perdón. Donde dice que el valor en aduanas para este método, ¿eh? Ojo, para ese método, se va a establecer sobre la base del precio unitario. Entonces, el valor en aduanas se establece sobre la base del precio unitario. Entonces, ya apunte sobre la base del valor unitario. Listo. Ok, ¿qué más? Al que se vende la mayor cantidad total de las mercancías importadas. Se acabó. Ya no hay, ya, no lean más. Eso es. Y aquí está. Entonces, podemos hacer cuadros con valores diferentes, cantidades diferentes, pero al final el mensaje es el mismo. Esta es la cantidad vendida. Y este es el precio unitario que se le da. Ustedes mismos pueden hacer un ejercicio y van a ponerle cualquier valor, ¿no? Entonces, donde finalmente el ejercicio les dé la mayor cantidad vendida, se van a su izquierda y van a ver, uy, ese es el precio unitario al que debería aplicarse el método deductivo. Así de sencillo. Es sencillo aplicarlo, realmente, ¿no? Es sencillo. Pero la administración, como les digo, lo usual y normal es que apliquen el primero, segundo o tercer método de valoración. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta, pregunta, por favor?
Ok, entonces, no hay ninguna pregunta más para poder pasar a otro tema. A ver, algo más. Ah, la práctica no, es el examen, Sami, es el próximo viernes. Ah, entonces entrado después. El próximo viernes es el examen del módulo, ¿ya? A partir de las 8 de la noche el próximo viernes, son 5 preguntas de todo lo que hemos visto en el mes. Hemos visto en el mes nomenclatura, preferencias, ahorita estamos viendo valoración y a partir del día miércoles próximo y parte del viernes vamos a ver tributación aduanera, ¿no? Sobre eso se va a hacer el tema del examen, ¿ya? Si tienes dudas, puedes revisar la clase, puedes revisar las diapositivas que quedan ahí grabadas en el portal de la institución, ¿ya? Ok, Daniela, ninguna pregunta, ¿no? Ninguna, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a seguir revisando. A ver. Así es, Daniela, justo lo que vamos a comenzar a revisar a partir de estos momentos, ¿no? Lo que has mencionado. Muy bien, buena pregunta. Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y consejo, Leonardo, revisa la clase grabada para que puedas seguir la ilación, ¿ya? Ya hemos terminado de revisar los 6 métodos de valoración. Sí, profe, disculpe, recién llego de chambear. Ok, ok. Se entiende, pero igual, revísalo para que sigas la ilación, ¿ya? Listo, entonces, Ok, gracias, profe. terminamos. Listo. Terminamos los 6 métodos y vamos a ver esta parte que también en el tema de valoración es sumamente importante, ¿no? Entonces dice, jurisprudencia de observancia obligatoria RTF 3893 a 2013 del 6 de marzo del 2013, 6 criterios. Profesor, ¿me puede traducir eso? Sí. Resolución del Tribunal Fiscal, por si acaso, RTF, ¿no? ¿Para qué lo pongo? Porque todas las resoluciones del Tribunal Fiscal en el tema aduanero son de observancia obligatoria, ¿ya? Profesor, ¿qué es el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal es un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que ve todo lo que son reclamos, ¿no? Aduaneros, ya en última instancia, en lo administrativo, ¿ya? Entonces, cuando se hace un reclamo ante la SUNAT, ¿no? Hay dos instancias que se hacen ante la SUNAT y si el contribuyente o el usuario está en desacuerdo,
se puede ir al tribunal fiscal, ¿no? Entonces el tribunal fiscal emite una resolución, oye, acá esto tiene que cumplirse, sí o sí, ¿no? Le puede dar la razón al importador o le puede dar la razón a la SUNAT, ¿no? Entonces, en el tema de valoración, se ha emitido en este año, 2013, esa resolución que indica 6 criterios a tenerse en consideración en el tema de documentación. Dice, requisitos que debe tener la factura comercial para la determinación del precio realmente pagado por pagar. Los registros contables como prueba del precio pagado, realmente pagado por pagar. Las transferencias bancarias como prueba del precio realmente pagado por pagar. Aspectos a evaluar para determinar las mercancías si son idénticas o similares. Análisis del elemento tiempo y análisis de los elementos cantidad y nivel comercial. A tener en cuenta, jóvenes, lo que estoy mostrando. ¿Ya? ¿Ok? A tener en consideración lo que estoy pasando en la pantalla. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué acota? La factura comercial. Estos son los requisitos que ha puesto el Tribunal Fiscal. Si no hay de alguno de estos datos, da materia que la SUNAT la puede observar. Las transferencias bancarias como prueba, justamente lo que me decía Daniel, el profesor, documentos, ahí está, uno de ellos. También tiene que tener ciertos datos. Los registros contables, que también pueden ser ciertos datos, ¿no? O sea, ¿quieren aplicar el segundo o tercer método? Hay que tener ciertos aspectos a evaluar, ¿no? Requisitos de la factura, ¿no? La factura que tiene que tener, dice, corresponder, lógicamente, ¿no? Al precio realmente pagado por pagar, ¿no? Dice, debe estar en un documento original, ¿no? Sin borrones, enmendaduras, ¿no? Puede ser traducida al español cuando la administración lo solicite. Consignar el nombre, razón social del vendedor y del comprador, tener el precio unitario y total, ¿no? En cuanto a la documentación original, ¿no? Hoy en día ya se trabaja todo digital, ¿no? La documentación aceptada por la administración son los famosos archivos PDF, ¿no? Entonces, en origen seguramente en su sistema lo emiten y lo envían vía PDF, ¿no? En algunos casos todavía siguen enviando la documentación en físico, en un sobre, pero ya, valga la redundancia, ya lo digital lo ha reemplazado la factura, ¿no? Que venía así de esta manera, ¿no? Pero sí tiene que tener en cuenta esa acotación, ¿ya? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Dice el nombre o razón social del domicilio del comprador, del vendedor, ¿no? Que tiene que tener un número, tiene que tener aparte lugar, la expedición, Incoterms. ¿Qué más tiene que tener en cuenta? La moneda de transacción, la denominación y descripción de las mercancías, ¿no? La forma y condiciones de pago, ¿no? Y en algunos casos, me parece que está arriba, no está, no está, no. Y en algunos casos debe inclusive tener la nomenclatura arancelaria a 6 dígitos. Pero lo mínimo que tiene que tener en consideración es nombre de quien emite y nombre a quién va dirigido. Fecha, precio unitario, precio total, mercancía, numeración de esa factura, ¿no? Incoterm, forma de pago, moneda de transacción. Todos esos datos debe contener una factura. Un dato de los que yo les he comentado en estos momentos no tiene,
y sale un canal naranja, un canal rojo, o en una fiscalización, el especialista puede observar esa factura. Y puede decir, oye, ¿por qué no quiere poner las condiciones de pago? ¿Qué hay? ¿Mm? Qué raro hay. ¿Por qué no están colocando la numeración de la factura? Si toda factura tiene una numeración, hay algo raro acá, ¿no? Entonces, ¿por qué no está colocando todo el nombre correcto de la mercancía? Me cae raro. Incoterm sí tiene que tener sí o sí, ¿no? De no tenerlo, como les digo, la administración, sí, pero así al ojo, observado. Por eso que muchos clientes, antes de hacer una emisión de factura, le manda a su agente de aduana, oye, te mando un borrador de la factura, dime qué me falta, para decirle a mi proveedor, ¿no? Ya la agente de aduana, la persona que va atendiendo la operación, sabe, a ver, oye, le falta no está colocando Incoterm, oye, no está colocando el tema de la nomenclatura de allá, colócale. Oye, no está considerando que ese producto viene incluyendo accesorios. No está considerando y tiene que colocarle. Ya, está bien, gracias. Datos a tener en cuenta. Ojo. Transferencias bancarias. ¿Son pruebas para sustentar el precio realmente pagado por pagar? Pues, por supuesto que sí. Entonces dice, el administrado tendrá que sustentar. Dice, no tiene medio probatorio para acreditar el precio realmente pagado por pagar cuando no hacen referencia a la factura comercial o al contrato de compra-venta de la mercancía. Si el importador no presenta documentos o elementos de juicio adicionales que permitan relacionar dichos documentos con dicha mercancía, ¿no? Entonces, yo hago una transferencia, tengo que ver la manera de cómo la relaciono esa transferencia con mi factura o con mi contrato o con la orden de compra. O sea, tengo que ver cómo relaciona esa transferencia con la mercancía que se está importando. Eso es básico. He comprado una mercancía, a ver, he comprado 5 máquinas tragamonedas, ¿no? Tengo mis permisos ante el MICETUR, todo. La SUNAT me observa, ok, mira, acá está. ¿Dónde están mis transferencias? Acá está. Acá están mis transferencias, ¿no? Entonces, Banco Continental, acá está hecho 2. La primera parte, 30 días, y la otra parte le he hecho al comienzo. ¿Cuánto me costó todo? $15,000. Acá está, mira, yo hice una transferencia por 8,000, acá una diferencia por 7,000. La SUNAT dice, a ver, demuestre que es de esa factura, de esa mercancía. Ya un momento. Aquí, en la transferencia se menciona al contrato que yo tengo. Y ese número de contrato está en la factura comercial, por si acaso. Entonces la SUNAT ve, ok, $15,000 está relacionado. Tienen que relacionarlo, porque si no, mire, la aduana tendrá que sustentar por su parte, dice que no hacen referencia a la factura comercial o contrato de compra-venta, ¿no? Entonces la administración aduanera constata durante un control realizado después del despacho aduanero para determinar el precio realmente pagado por pagar. Puede acreditar que dichos pagos forman parte del valor si la administración aduanera constata documentos, elementos de juicio que permitan relacionar dicho documento de dicha mercancía. Puede ser un canal verde, va a la aduana, fiscaliza, oye, susténtame el valor de ello. Si no hay cómo sustentar, ok. Aquí hay algo indebido, ¿no? Puede generarse un tema. Entonces, siempre se acota que si van a hacer los pagos vía transferencia, relacionarlos con los documentos que van a sustentar la importación, que en este caso es la factura comercial. No puedo con el contrato que pueda tener. No tengo el contrato con la orden de compra que he emitido. A uno de esos documentos tengo que sustentar, ¿no?
Entonces ya tenemos factura comercial con requisitos, tenemos transferencias con requisitos. ¿Qué más? Los registros contables, o más conocidos como asientos contables, ¿no? Como prueba del precio realmente pagado por pagar. Los registros contables, dice, en los que se anotan la transacción de la mercancía importada y demás operaciones vinculadas con la importación que no se lleven de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y que son presentados para acreditar la correcta aplicación del primer método de valoración, no tienen valor probatorio. O sea, tienen que tener y llevarse de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entonces, cuando uno hace una compra internacional, toda salida tiene que quedar registrado. Antes era así, ¿no? Antes era con su lapicero, en su libro contable. Ya no, eso es época de la pera, ¿no? Época de la carreta. Hoy todo se lleva, ¿no? Ahí, en la PC. Ahí se lleva un sistema contable. Lo puedan tener seguramente. Algunos no, pues no tienen sistema, lo llevarán en un Excel, pero lo llevan acá, en la máquina, ¿no? Entonces, los asientos contables hoy son también con un tema tecnológico, ¿no? Entonces ya no hay libro, papel, que era, ¿no? Grande eran los libros contables, eran más grandes que un A4 eran los libros contables, ¿no? Entonces, el que sabe algo de contabilidad sabe que hay, pues, cuentas, ¿no? Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tienen una numeración y una acotación. Entonces, todo ingreso, toda salida se tiene que acotar. En el tema de compra, se tiene que registrar esa compra en el libro contable. Entonces, hay que llevar de acuerdo a la contabilidad normal y usual que se lleva, ¿no? Hoy se pagó, se hizo la transferencia, no sé, hoy es 23, se hizo la transferencia el día 5 de abril, la primera, y se ha hecho la segunda transferencia el día 22 de abril. Listo. Ha quedado registrado la salida de este dinero aquí en contabilidad. Sustento, para la zona que sustento. Ah, ok. Ha pagado, hecho transferencia. Ok, localmente está bien. Ya tienen ahí dos documentos, ¿no? Legalmente que pueden sustentar, ¿no? ¿Qué más? Dice aquí, aspectos a evaluar para determinar las mercancías cuando son idénticas o cuando son similares. Es decir, ya aquí no hay el detalle del sustento por el primer método. Acá vamos a ver aspectos para que nos apliquen cuando las mercancías son idénticas o similares, ¿no? Para la calificación de la mercancía importada como idéntica, dice debe existir entre ellas una identidad total. Y cuando es similar, dice debe existir una identidad parcial, ¿no? Ahí hay dos teléfonos y abajo hay camisas, ¿no? Similares, parecidas, vamos a tomar el término, ¿no? Colores, de repente marcas distintas, pero la misma composición de algodón, la misma manga larga. Entonces son mercancías que están con el tema sustancial con el que la administración indica, hoy se puede aplicar ese método. Entonces, eso es lo que el Tribunal Fiscal lo ha acotado en su resolución del año 2013, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿qué más? Si me quieren aplicar la metodología de valoración, ¿qué qué tiene que tener en cuenta la administración para una correcta aplicación del segundo o tercer método? Esos dos puntos, cantidad y nivel comercial. ¿Se acuerdan que habíamos visto diapositivas líneas arriba? Cuando en aplicación del segundo o tercer método de valoración se tiene como referencia únicamente el valor de transacción de mercancía vendida,
a un nivel comercial o cantidad diferente, se deberá comprobar si en la transacción de la mercancía es objeto de valoración y o en la transacción de la mercancía idéntica o similar que se utiliza como referencia, el precio fue afectado con un descuento por nivel comercial o cantidad, en cuyo caso se deberá realizar los ajustes respectivos al valor de transacción de la mercancía que se utiliza como referencia, a efecto de hacerlo comparable con el valor de transacción de la mercancía sujeto de valoración y así poder utilizarlo para determinar el valor en aduana, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que tener en cuenta la administración? Es si me van a comparar en cuanto a cantidad y nivel comercial, tienen que ser lo mismo. Pero de repente ese proveedor tiene descuentos. Pues con razón su precio está más bajo. Bueno. ¿Por qué? Porque ha comprado más o porque su nivel comercial es diferente. Entonces, ¿qué dice la administración ahí? ¿Ah? En cuyo caso, dice, se deberá realizar los ajustes respectivos al valor de transacción de la mercancía que se utiliza como referencia, ¿no? O sea, no me pueden comparar con alguien que tiene un descuento. ¿Qué tienen que hacer? Ajustar y ponerle sin descuento, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué ha hecho descuento? Ah, claro, por cantidad. Yo no compro cantidad. El otro señor sí, por eso que tiene un descuento. Válidamente aceptado por la administración, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos que la administración indica. ¿Mm? ¿Ok? Y justamente vamos a ver el tema de descuentos y rebajas para que puedan ser aceptados por la administración aduanera. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Lo vuelvo a explicar. Profe, ¿puede volver a explicar lo que es duda razonable? Ok, listo. Leonardo quiere duda razonable. ¿Alguna otra más? ¿Nada más? Ok. Angie y Daniela están entendiendo todo. Qué bueno. ¿No? Profesor, ¿podría volver a repetir sobre los registros contables? Por favor. Ok. Ahí como que me un poco. ¿Alguien más? Uy, Sammy se fue. Ok, entonces, duda razonable y el tema de registro o asiento contable, como se le denomina en el día a día, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo hay duda razonable? ¿No? ¿O a qué se le llama duda razonable? Cuando la administración aduanera, ¿no? Valga la redundancia, duda de el valor con el cual se ha declarado una DAN, ¿no? Entonces, salió un canal naranja, un canal rojo, lógicamente que se presenta la documentación, todo vía virtual, ¿no? Se presenta la documentación y la administración comienza a verificar valores. Toda mercancía que es con el canal de control, la administración va a verificar los valores. Y
a criterio del especialista, dice, esta mercancía está viniendo con un valor, por debajo ya encontró mercancía con valor mayor. Entonces, ¿qué hace el especialista? Saca un borrador del ajuste que para él debería tener la mercancía y también lo coloca en el portal de la SUNAT. Y notifica electrónicamente, le dice al agente de aduana, al importador a través de su agente de aduana, ¿no? Bueno, hay una duda sobre este valor, ¿no? Y coloca su sustento. Listo, entonces, tráeme documentación que me sustente y me desvirtúe esta duda razonable. Tienes 5 días y tienes 5 días más hábiles para poder sustentar. Entonces, en esa documentación que puede desvirtuar de ello, hemos visto ahorita dos, que es las transferencias bancarias y el registro o asiento contable. Muy aparte que la factura comercial tenga que estar con los requisitos del caso, ¿no? Eso es la duda razonable. Entonces, el paso para poder desvirtuarla es presentar documentación que sustente realmente que ese es el precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Si vemos que la administración va a demorar, ¿no?, en revisar esa documentación, porque dependiendo que presentemos, el especialista tiene hasta 3 meses para revisar. Entonces, muchas veces algunos importadores optan por pagar o sencillamente dicen, no, 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 yo no voy a aceptar eso. Ponen una garantía para poder obtener el levante y que el expediente presentado con la documentación siga su curso en forma paralela, ¿no? Entonces, dentro de los documentos que pueden sustentar ese valor está el registro contable o llamado asiento contable, ¿no? Entonces, en contabilidad, la contabilidad hoy en día ya se lleva todo acá en la máquina, ¿no? Hay sistemas contables. Las empresas hoy tienen sistemas contables. Ya nadie lleva la contabilidad en lo que se llevaba aquí, ¿no? Los libros contables. Claro, los libros contables eran grandes, eran tipos de oficio, bien gruesos, ¿no? Aquel que ha llevado curso de contabilidad saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, toda empresa que tiene que tener su contabilidad para ver su ingreso y su egreso, su compra y su venta, ¿no? Entonces, toda empresa tiene que tener eso. Entonces, en temas de comercio exterior, con mucho más razón. Entonces, hay empresas que están comprando al exterior, ¿no? Muy aparte que hacen una transferencia bancaria, esa transferencia tiene que dejar evidencia contablemente, ¿no? Entonces, en el sistema colocarán la transferencia que se haya hecho, ¿no? Colocarán el monto que se ha efectuado, a quién se ha efectuado y un breve reseña de la operación, ¿no? Entonces, los sistemas ya están prácticamente acotados con la información que se deba llenar, ¿no? Cuando hay una salida al exterior, se va colocando. Igual, cuando hay un ingreso, ¿no?, de dinero a la empresa, también se tiene que registrar. Entonces, para la administración aduanera es muy importante que, ok, has hecho una transferencia, pero también si tienes un asiento contable también, ¿por qué? Porque ya la SUNAT sabe que ese dinero que salió ya lo dejó en contabilidad, contablemente ya está registrado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es auditable, toda contabilidad es auditable y toda contabilidad hoy se envía información a la SUNAT en forma mensual, ¿no? Los famosos P, ¿cómo le llaman las siglas? No es PPTs, es PDF, PDB, es un término contable que todos los meses las empresas tienen que enviar esa información a la SUNAT, El PET. el PDT, el PDT. Entonces, toda esa información todos los meses
¿no? Las empresas envían y ya la SUNAT, ok, no nos está engañando esta empresa, ¿no? Muy bien. A eso se refiere Angie con la parte concerniente a el asiento contable, ¿ya? Ok. Vamos a hablar en estos momentos de lo que son los descuentos y rebajas que sí son aceptadas por la administración aduanera. Profesor, ¿cómo es eso? Porque muchos dicen, uy, hay descuentos y de repente no me lo aceptan. Sí, acá están. Pero para eso hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entre ellos están acá eso. Si la factura o el contrato de compra-venta consignan un descuento o rebaja del vendedor, se acepta declarar el precio neto siempre que el descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración. El descuento se haya convenido antes del embarque de la mercancía. No se trate de un descuento de carácter retroactivo, o sea, no sea un descuento pasado, de una operación pasada, no, tiene que ser de esta operación. El comprador se beneficie realmente del descuento, ¿no? Esto es que se cumplan los presupuestos que dieron origen al mismo. ¿Qué más? El descuento se pueda distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignándose en el contrato de transacción escrito, cuya copia se presenta en el despacho o cuando la administración lo solicite. Es decir, el descuento tiene que estar detallado en la factura. Si tengo un descuento del 3, 5, 10%, me tienen que indicar ahí, descuento 10%, monto tal. Eso es aceptado por la administración. Pero si me colocan solamente descuento 3% o descuento o no lo colocan, no sirve. No lo acepta la SUNAT, ¿no? Para también ser aceptado, dice, no estén considerados como pagos indirectos, ¿no? Y por último, dice, el total de las mercancías objeto del descuento haya sido vendido para la exportación al territorio aduanero y comprado por la misma persona. Si no se cumple en cualquiera de las situaciones señaladas, el descuento se considera como parte del precio realmente pagado por pagar. O sea, no se considera el descuento. Número 1, que el descuento esté distinguido, que esté consignado en la factura, ¿no? Que el descuento sea por la mercancía que se vende, no puede ser por otra mercancía pasada. Hoy, la vez anterior, no te envié algo a tiempo y mira, por ser buena gente te estoy dando un adicional, te estoy dando un descuento adicional. No, ¿no? Tiene que ser antes del embarque de la mercancía, no en forma posterior, ¿ya? O sea, tiene que tener en cuenta todo ese detalle y todo ello es valedero, es aceptado por la aduana. Si no se cumple ello, nada, no vale, no es aceptado. ¿Qué más? ¿Qué me pedía Daniel? Aquí está. Documentos para sustentar el valor. ¿Alguien me escribe algo? Retroactivo es anterior, ¿no? O sea, el descuento no puede ser retroactivo. A ver, como decía, no puede ser por una operación pasada, ¿no? La verdad que yo te fallé en el despacho pasado, ¿no? Entonces, una manera de que siga siendo tu proveedor, te voy a hacer un descuento por única vez. Pero si la SUNAT me observa el valor, ¿cómo lo sustento? ¿Mm? A eso se refiere. A ver, en su pantalla están documentos para sustentar el valor. A ver, Daniela. Sí, profesor, ¿quiere que lea?
Por favor. Documentos para sustentar el valor. Listado de precios, asiento contable, transferencia bancaria o SWIFT, proforma, orden de compra, contrato, factura comercial y carta de proveedor. ¿Me puedes explicar alguna de las que están ahí? ¿Quién me explica alguna de las que están ahí en la pantalla? Profesor, yo tengo aquí mis apuntes, no sé si le parece si lo leo. No, no lo leas. Tienes que, con tus propias palabras. Profe, yo sé sobre la proforma, Ya. que lo emite el vendedor, en donde el vendedor informa todas las condiciones y donde realiza la venta. Ujú. Ya, ¿qué más? Hace unos minutos he explicado dos de esos documentos. Hace 5 minutos expliqué la transferencia y hace, no sé, 40 segundos he explicado el asiento contable. Y están, pues yo decía, ¿alguien me quiere opinar algo? Entonces, hemos hablado de la transferencia y hemos hablado del asiento o registro contable. Lógico, de lo demás no hemos hablado. Ah, de la factura también hemos hablado. ¿Mm? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Ah? A ver, ya sabemos lo que es el asiento registro contable, ¿no? Ya sabemos lo que es la transferencia bancaria y ya sabemos lo que es la factura comercial, ¿no? En teoría lo sabemos porque hace unos minutos lo acabo de hablar, ¿no? La factura comercial ya ustedes saben, la conocen. ¿Qué requisitos tiene que tener la factura? Ya habíamos hablado, ¿no? Un COTERS, precio unitario, cantidad, precio total, moneda, ¿no? El nombre del proveedor, el nombre del cliente, descripción de la mercancía, ¿no? Es posible estar ahí en la numeración, fecha, y tiene que tener también la acotación de la nomenclatura, también, ¿no? De preferencia. La transferencia bancaria, ¿no? Que se hace de un banco nacional a un banco internacional, ahí en origen, ¿no? Tiene que estar ligada a el número de la factura comercial, el número de la orden de compra o el contrato, para que la SUNAT lo pueda relacionar. El asiento registro contable, habíamos indicado, era el registro contablemente de esa salida de dinero, ¿no? De esa transferencia, que es el listado de precios. Y el listado de precios es el documento que emite el proveedor, pero en forma general de todos los productos que vende, no solamente del producto que le vende al cliente Perú, ¿no? O sea, el cliente del Perú le hicieron la observación, pues esas máquinas tragamonedas, te voy a dar un listado de precios general, donde están las máquinas tragamonedas, tarjeta, memoria, repuestos, todos esos productos que venden en general,
¿no? Entonces, te envío el listado de precios y lo normal y usual que es el listado de precios, el cliente a veces lo hace visar por el consulado para que tenga mayor fe de confiabilidad. Ese es un listado de precios. La proforma, lo que ha explicado Angie, es emitida específicamente por el proveedor, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer una compra aquí internacional, ¿qué, oye, proveedor, envíame una proforma pues, para comparar precios, para saber? Entonces, le va a enviar información de el producto que quiere el cliente allá en Perú, que queremos nosotros. Y va a estar detallado información del producto, precio y condiciones de pago también. Listo, acá está. Proforma, puedo demostrar que yo he solicitado documentación y aquí está. Orden de compra es el documento que yo gestiono internamente, ¿no? Y la coloco, ¿no? Para poder sustentar internamente en qué voy a gastar o qué se está solicitando al exterior. Ese es mi orden de compra, ¿no? Le mando al proveedor, proforma aceptada. Oye, acá está mi orden de compra, número tal, por favor, prosigue. Dependiendo el tipo de comunicación que puedo tener con mi proveedor, firmamos un contrato anual, ¿no? Cada 3 años, cada semestre, mensual o solamente por esa compra, ¿no? Firmamos un contrato de compra-venta internacional. Carta del proveedor que puede emitir, ¿no? Son los precios realmente pagados en base a las transferencias que hemos hecho, en base a la documentación que sustenta, doy fe, puede firmar de repente el representante legal de la carta del proveedor, puede decir en base a los precios internacionales del mercado que hay actualmente, estos son los precios que se están vendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, toda documentación que sume para sustentar lo que se ha pagado se puede enviar. La administración, el acuerdo de valoración, no indican, oye, tráeme todos estos documentos y te voy a aceptar el valor. No, no hay eso, no hay una cartilla, no hay. Pero sí hay todo lo que les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? De repente hay clientes que solamente tienen asiento contable, transferencias nomás, ¿no? Lo presenta. La administración puede que acepte esa documentación y desvirtúe la duda razonable. O te puede decir, no, sabes que no. Otros clientes tendrán lista de precios, asiento contable, transferencia, proforma. Presentan y listo, desvirtuado. O también pueden ser que lo presente y la administración diga, no, sigo con mi duda. No, no, no. Sigue, sigue. No, no te creo. O sea, no hay una cantidad de documentos, como les indico, que pueden decir la administración con todos estos documentos me va a creer. Entonces, para que me crea, para que yo pueda sustentar, la documentación tiene que estar de acuerdo a lo que indica, valga la redundancia, el acuerdo de valoración. Siguiendo todos esos pasos del acuerdo de valoración, todos esos documentos que yo tengo que tener para cada operación, puedo sustentar mi valor. Si no lo tengo, créanme que van a tener problemas de ser observados. Me pasa todos los meses, ¿no? Hay 2, 3 clientes que tienen el mismo tema, ¿no? Ya se les ha dicho, pero N veces, pero algunos están por desorden, otros por desconocimiento, no sé qué decir, ¿no? Entonces hay clientes que, oye, a tus transferencias, vincúlalas, trata de cuadrar que no sean muchos centavos reales para que cuadren. Si te ponen el 20% de adelanto, deposítale el 20% y el 80% ya cuando te lo envíen conforme está el contrato, pero otro dice 20 y 80 y le salen transfiriendo 30%, 35%, cuando no cuadra, pues, ¿no? Y cuando hay el tema de valoración, la administración dice, oye, pero si tu factura dice 20 y 80 y en tu transferencia no cuadra, no hay 20 y 80, hay 35 y 65.
cómo explicarle eso al especialista, ¿no? Todo un tema. Entonces ya se le ha dicho al cliente, bueno, a los clientes, porque son varios con los cuales se tiene ese problema, por favor, atento. Y ahí sí hay otro que nos faltan clientes que bien ordenados, ya nos mandan, cuando mandan la documentación, mandan sus transferencias, su copia del asiento contable, ¿no? Sacan una copia de su sistema, ya está acá, por si acaso. Listo, deseo observado, presente y sustente, no hay ningún problema, resaltan la fecha, resaltan los montos, empresas que pueden ser ordenadas, ¿no? Entonces, muy importante, como decía, saber sustentar el valor. Toda mercancía que ingresa al territorio aduanero está sujeta a valoración. ¿Mm? Y si no hay documentos que lo sustenten, ese valor se va a incrementar. ¿No? Entonces, por último, vamos a ver gastos de transporte y gastos conexos, que se van a quedar se pueden quedar en el flete o pueden ser sumados al valor de la mercancía, ¿no? Como les venía diciendo el día miércoles y como le hemos venido comentándole al inicio de la clase. Donde dice, forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Uy, falta una S, gatos. Hasta. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidos estos a la recepción y control de documentos de transporte en el momento de arribo, ¿no? Entonces, si hay gastos de descarga y manipuleo en el puerto o lugar de importación, ¿van a formar parte? No, lógicamente. Forman parte los que están incurridos hasta el lugar, no lo demás. Gasto de descarga, manipuleo y todo lo demás, nada, ya les he dicho, no forman parte. Punto 2. El gasto de transporte aceptado para la determinación del valor de las mercancías importadas comprende todos aquellos gastos que permitan poner las mercancías en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. El concepto de transporte incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación. Por último, cuando los gastos de transporte estén contenidos en la factura comercial y el importe pactado entre el vendedor y comprador resulte diferente del que realmente haya pagado el vendedor o un tercero. ¿Qué se hace? Se toman en cuenta los gastos reales pagados en definitiva por el concepto de servicio de transporte y los gastos conexos a este, hasta el lugar de importación de conformidad con el documento de transporte. Profesor, me estoy mareando. Cuando la factura comercial ampare un gasto de transporte mayor al que establece el documento de transporte, la diferencia formará parte del gasto de transporte para el cálculo del valor en aduana de las mercancías, salvo que el importador demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada. Y punto 5, forma parte del valor en aduana como gasto de transporte, el costo o el alquiler de los contenedores, cilindros, tanques o similares. Es decir, puede venir un flete en el documento de transporte que diga $5,000, ¿no? Y también en la factura puede venir un flete, ¿no? Consignado porque es un Incoterm CFR y dice $6,000. Es raro, pero sucede, ¿eh? ¿No? Lo ideal es que coincida o que el del documento de transporte sea el mandatorio, ¿no? Pero también es algunas veces que el de la factura es mayor. Entonces, se toma el flete mayor en ese caso, ¿ya? El flete mayor se toma.
Y esto, diapositivas, por favor, revísenlas, revísenlas y revísenlas. Estas dos últimas. Los siguientes gastos conexos al transporte forman parte del valor FOB de la declaración. Angie, por favor, lo que está en la pantalla. Los siguientes gastos conexos al transporte forman parte del valor FOB de la declaración del valor. La THC, Terminal de Handling Charging, pago realizado por el servicio de manipuleo de contenedor prestado en el país de embarque. Inland Freight, flete interno en el país de exportación desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. Picking out, pago realizado por el servicio de recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. Gracias. ¿No? Entonces, he querido colocar los 3 conceptos más usados en la parte marítima, sobre todo, ¿ya? Porque la verdad, en el tema de gastos conexos al transporte que van al valor FOB, es así, mire, sobre todo en el aéreo. Hay un listado así. Tremendo. Porque cada vez las líneas aéreas van cambiando de conceptos de cobros. Entonces, en el tema marítimo, mayormente ya está establecido lo que es un THC, un inland freight y un pick-up. Vamos a llamarlos así. Los 3 que usualmente vienen en el documento de transporte marítimo, ¿no? En el Bill of Lading o BL, como se le conoce. En el aéreo, en la guía aérea, va a venir lo normal y usual que van a encontrar, siempre va a ser o el Leerland o el Pick-up, ¿no? A veces están con otro nombre, a veces le pone ya gasto de origen, otros le ponen handling, otros le ponen PU, y van colocándole siglas, ¿no? O van colocando, o simplemente le ponen char. Y uno dice, todo de flete, ¿qué tiene que hacer? Revisar la factura. Si la factura es Word o es un FCA, quiere decir que le va falta un gasto para llegar a FOB. Entonces, tiene que revisar la guía y ver dentro de esos gastos cuáles o cuál debería ir al valor FOB, ¿no? Entonces, lo normal y formal que tiene un agente de aduana es que tiene una tablita con toda esa denominación y su significado, ¿no? Como le digo, cada vez las líneas aéreas van cambiando y algunos solamente colocan 2 letras, ¿no? Que es la abreviatura de la palabra. Más de una vez se han tomado la molestia al personal de llamar a la línea, oye, ¿qué significa? Tal, se han ido armando, ¿no? Para que sepan, en algún momento cuando van a elaborar, ya tienen ustedes esa idea, esa noción, oye, acá hay un detalle que, lógico, no lo van a encontrar en ningún otro lado, ¿no? O sea, puedo colocar yo ahorita una pantalla donde están todos esos conceptos. Va a pasar un año y esos conceptos algunos ya no están y al final le abrieron otros. Pero la acotación que les hago es que esos gastos que van al valor FOB tienen que ser de origen y tienen que ser gastos que sumen para llegar al FOB. ¿Cuándo es el valor FOB? Cuando la mercancía está, ¿no?, dentro de la nave. O sea, todo lo que está hacia atrás debe llegar para poder ser un FOB. Todo lo de atrás. Todo lo que está atrás. Entonces, esa es la acotación que les sabe que tienen que tener en consideración, ¿ya? Para poder trabajar en este mundo de comercio exterior, esa es la idea central que les digo, ¿ya?
Entonces ya los conceptos ahí, por ejemplo, de los tres están, ¿no? El THC es pago realizado por el manipulador del contenedor prestado en el país de embarque, ¿no? Lo que hay en el puerto, el movimiento, eso es el famoso THC que se cobra, sobre todo cuando es contenedor. El flete interno, inland freight, ¿no? Lo que se lleva la unidad del almacén al puerto, aeropuerto. El pick-up dice, por el servicio de recojo de la mercancía en el almacén y colocarla en el medio de transporte, hacer un pick, ¿no? Hey, el almacén te lo subo, ya está, ahí está tu pick-up, ya está piqueado la mercancía. Lógico, también tiene un costo, ¿no? Va sumando. Y estos de acá también hay, pero estos forman parte del flete. ¿Ya? BAF, Handling, Calling Fee, THC. Oye, otro THC, sí. Pero únicamente cuando el servicio de manipuleo del contenedor se haya prestado durante un transbordo, ¿no? Porque hay mercancía, hay documentos de transporte que vienen consignados con doble THC, ¿no? Hay un THC que se paga ya en origen y hay un THC que se paga acá en destino. Entonces uno tiene que preguntar, ¿el que se está pagando aquí va a pagar IGB o no va a pagar IGB? Si va a pagar IGB, gasto local no va. Si no paga IGB, hoy. Entonces es un cobro que le están haciendo doble al cliente. Doble cobro. Ojo con ello. ¿No? Y lo otro es ajuste del flete, manipuleo de documentos y otro es el colic fee por el derecho de cancelar el flete en destino. O sea, por pagar el flete aquí, me están cobrando un concepto que se llama colic fee. ¿Por qué no lo pagué allá? Yo lo pagué acá, pero yo no sabía que tenía que pagar ese ¿cuánto cuesta? $50, $30, ¿no? Como se dice, son, ¿cómo se le puede dominar, no? Son profits adicionales que cobran las navieras, las consolidadoras o los agentes de carga. Pero ya son, en algunos casos, no lo quiero decir, pero a veces son vivezas que tienen ellos para con los importadores, ¿no? Y no sabía de ese cobro, ¿sí pues? No, no están a veces establecidos hasta cuando recién la mercancía llega a destino. Y al final lo que yo había cotizado de flete, de handling, y por ahí un gasto administrativo, se elevó y se pusieron así 10 conceptos. Se sumó un collect fee, se sumó un THC, se sumó gasto de representación, operativos, administrativos, de sistema. Créanme, cada vez que veo un aviso de llegada, así están los conceptos. Todo suma, ¿no? $20, $30, $50. Y el pobre importador tiene que pagarlos, ¿no? Ok, jóvenes, con esa diapositiva terminamos la parte concerniente a lo que es valoración, ¿sí? El próximo miércoles, si Dios mediante, estamos viendo la parte de tributación aduanera, ¿no? Y terminamos el viernes en la hora de 7 a 8, ¿no? O en todo caso vemos si es que hay tiempo, damos un resumen de todo lo que hemos visto. Y el examen lo dan de 8 a 9, el próximo viernes, ¿sí? Jóvenes, les agradezco su tiempo, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, Dios los bendiga. Un abrazo. Buenas noches, profe. Cuídese. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Cuídate.